Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Le ha tocado complicado el baile, ¿no? Le está tocando, La digamos. verdad que sí. Porque además imagino que usted viene de un escenario donde de alguna manera muchos esperaban que usted estuviera allí como codo a codo y resulta que ahora está en otro escenario y bueno, y ahí se complejiza siempre más, ¿no? La verdad que sí, que nosotros no esperábamos tener una circunstancia, el mundo no la esperaba, ¿no? Y nosotros que llegamos después de tanto tiempo y de conversar tanto sobre las transformaciones que la educación indefectiblemente tiene que tener, nos toca este escenario de atender y de abocarnos responsablemente a la urgencia que el país tiene. Y bueno, no dejamos de lado las cuestiones fundamentales que la educación necesita, pero tenemos que reconocer que el tiempo hay que dividirlo entre lo urgente y bueno, y también lo que podemos en todo lo importante, que estamos trabajando y esperamos en el 2022 tener un conjunto de medidas significativas. Yo hoy veía un trabajo de Advice que mencionaba aquello de que entre el 19 y ahora el 2021, antes algo más así como el 60% de los puestos de trabajo no requerían mayor especialización. Y en este tiempo ha bajado a menos del 40% que no requieren especialización. Es decir, que cada vez más, para poder insertarse con éxito en esta sociedad, requerimos especialización, requerimos profesión o profesionalidad en determinados saberes. Y ese rol es insustituible de la educación. Y la educación tiene que transformarse. No podemos seguir con la realidad que perdone la cosa bien llana que voy a plantear. Sí. ¿Hay materias que siguen teniendo sentido en este siglo XXI? Yo no tengo duda en sostener que hay contenidos. No le hablo de matemáticas. No, a ver, hay contenidos de algunas disciplinas que no tienen sentido. No hay duda que nosotros no tenemos un contenido, planes y programas que atiendan a la trayectoria del niño a través de progresiones y de evoluciones que va teniendo en ese recorrido, de aprendizajes que va logrando. Y así vemos, y lo vemos los padres que dan una cosa un año, al otro año, 2 años la repiten, y así están en lo mismo sin tener una lógica pedagógico-didáctica de continuidad. Nosotros, obviamente, que apostamos a los contenidos de la educación, pero apostamos a la adquisición y al desarrollo de competencias por parte de nuestros estudiantes. Ahí está, contenidos con competencias. Competencias pero que son necesarias. ¿Necesariamente requiere cambiar los contenidos? No, por supuesto. Hoy más importante que saber disecar un sapo, obviamente, es saber lo que hay adentro de una computadora. Nosotros, sin duda. Si te vas a dedicar a la ciencia, bueno, después habrá otro camino donde te nosotros estamos trabajando, iniciando el trabajo y vamos a convocar a distintos actores, pero estamos claramente trabajando en una transformación curricular, en un marco curricular común, tomando lo que ya existe, trabajando en perfiles de egreso. El Uruguay no tiene, salvo unos últimos que se hicieron, pero hay que mejorarlos y adecuarlos mucho más, a qué se espera de un niño cuando va transitando por su trayecto. Es decir, ¿cuáles son los aprendizajes fundamentales que tiene que tener? Porque en tercero de escuela, en sexto de escuela, en tercero de liceo y cuando termina la educación obligatoria. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Cuando termina la parte primaria, cuando tiene que ingresar al liceo. Claro. ¿Qué se espera? ¿Qué tenés que saber sí o sí en el mundo de hoy? Tenés que tener destrezas vinculadas al razonamiento lógico-matemático, tenés que tener habilidades suficientes en materia de lengua, que la lengua no es solo leer, sino es comprender lo que leo, es también saber transmitir oral o por escrito las cuestiones fundamentales. Eso es básico, si no, no puede haber inserción en esta sociedad. Y tiene que haber competencia digital. Nosotros apostamos fuertemente a una ciudadanía digital, que no es solo saber computación, sino que es adquirir habilidades que me permitan, en definitiva, poder desarrollar mi vida en un mundo absolutamente mediado por la tecnología, que es fundamental y trascendente. Yo no puedo hoy por hoy insertarme en esta sociedad si dejo la tecnología de lado. Y la educación tiene que trabajar en ese camino. Estamos muy articulados con el Plan Ceibal, trabajando muchísimo más entre ANEP y el Plan Ceibal. No uno por un lado y otro por otro, sino juntos. Y también las cuestiones vinculadas a la ciudadanía,
que en un sistema democrático son fundamentales, en un marco de pensamiento científico transversal también a todos. Es decir, esas son las cuestiones que nos movemos. Estamos también haciendo una cosa que la vamos a presentar, que nos parece que es clave, en un país que tenemos problemas con la segunda lengua, que es el inglés. Tenemos problemas, hemos elaborado desde la Dirección de Políticas Lingüísticas con nuestros docentes, cambiamos los planes y cambiamos los programas de educación media, elaboramos libros que son digitales, absolutamente gratuitos e inclusivos, según las distintas dificultades que existan, y que eso creo que para el país es un muy buen avance, porque siempre recuerdo, al menos me pasaba a mí, que la adquisición del libro de inglés era un problema por su costo, en fin, con esto que quiero decir, quiero decirle a la gente, quiero decirle a los que nos están mirando, estamos atendiendo la urgencia y estamos dejando el alma en esto, pero no nos olvidamos. Perfecto. Y estamos trabajando por esas cuestiones importantes por las cuales llegamos a este lugar. Bien, vamos a la urgencia entonces. La urgencia, ¿cómo ha sido este reintegro? ¿Cómo ha funcionado el calendario? ¿Cuáles han sido los principales desafíos o los... Bueno, nosotros incorporamos, nosotros estábamos muy preocupados por la ausencia de presencialidad, que realmente creemos que es un problema importante que afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y siempre trabajamos por, yo lo he dicho acá en este programa, el 22 de abril del año pasado, ¿no? Cuando las perspectivas y los augurios eran terribles, abrimos las escuelas rurales. Este año hicimos lo mismo, el 1 de marzo, lamentablemente el 27 tuvimos un parate, y bueno, y comenzamos con los más chiquitos, por cuestiones de foco en la vulnerabilidad, foco en los aprendizajes, foco en lo emocional. Los más chiquitos son vivían las situaciones más complejas. Entonces veo que hay cifras y datos o información que relativa a adolescentes, uno piensa en los iniciales. Comprometidas, ¿eh? No, comprometidas. Lo que pasa es que con el adolescente, desde la virtualidad, en su mayoría es más factible la posibilidad propiamente del aprendizaje, del vínculo, de la conexión, que con uno más pequeño, uno de inicial. Requiere que un adulto esté al lado. O la adquisición de habilidades básicas. Ejemplo, la lectoescritura. En un niño de primer año de escuela o de 5 años, 6 años, 7 años que está en ese proceso, lo he hablado con maestras. Es de una complejidad muy importante. Ahí juega y jugará un rol fundamental la familia, ¿no? Entonces, nosotros logramos volver el lunes 7 con todos los más chiquitos que nos quedaban, primero, segundo y tercero de Montevideo y Canelones y Salto, que había quedado rezagado. Estamos bien, estamos, según la información... ¿Qué cifras hay? Bueno, volvieron 51.000 niños. Tenemos una presencialidad superior al 80% o en el entorno, porque varía mucho del 80% en los centros rurales, y en los urbanos en general, si tomamos los departamentos que volvieron, estamos en algo arriba del 70% de asistencia. Eso en un pasaje de lista del 84%, es decir, no está todo el universo contemplado. No entiendo esa parte. No, quiere decir que registros de asistencia tenemos del 84% de las escuelas. De ese 84%, el 70%, 71% por ahí, está asistiendo a clases. Perfecto. ¿Y por qué no hay para nosotros, ¿por qué solo hay un registro del 80 y pico por ciento? Bueno, porque estamos en un proceso de mejora de gestión y de que todos los centros educativos, porque a nosotros nos permite tener esa información si el centro educativo pasa a través del sistema de información, el sistema tecnológico, la lista que llega a un lugar central y ahí tenemos todo el país. Si eso no acontece, a nosotros se nos dificulta tener ese registro. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en un proceso de mejora, de fortalecimiento de la plataforma. ¿Y es proporcional el centro que no remite esa información a que es un centro que está en problemas porque tal vez se le enfermó el maestro o porque hubo un brote? Hay una práctica que hay que cambiarla, que estamos en ese sentido trabajando, de la obligación de pasar el registro de asistencia a través de la plataforma existente. Estamos cambiando, no era algo usual, nosotros creemos que si tenemos un sistema de información que lo permite, hay que hacerlo. Hay que usarlo. Sí. Bien. Y en ese sentido tenemos un buen retorno, las cifras más o menos se han mantenido, salvo excepciones, como lo he dicho, nosotros no hemos tenido foco en escuelas, salvo excepciones. Sí. El otro día hablaba con el inspector qué pasó en una determinada escuela, que no la quiero mencionar,
por qué fue que se había generado ahí un contagio de varios. Bueno, resulta que los padres estaban con la enfermedad, mandaron a los hijos a la escuela y ahí obviamente se generó. Y por eso aprovecho esta instancia para recordar que esto es un trabajo de todos y de responsabilidad de todos. Pedirle a las familias, si los niños estuvieron en contacto con adultos o con niños que tienen la probabilidad de tener la enfermedad, o que tuvieron la enfermedad, o que están con síntomas, con moquillo, con algún resfrío, con algún síntoma de los que ya sabemos, no lo envíen a la escuela. Porque eso afecta decididamente no solo incluso a su propio hijo, sino también a los restantes compañeros y a la presencialidad y a todo el centro educativo. Eso nos ha pasado, pero en general nosotros tenemos una buena información. Confío muchísimo, y quiero dejarlo claro, en el profesionalismo de las maestras, de los equipos directivos. Son la piedra fundamental que hemos tenido de apoyo en esta situación de pandemia, porque se cuidan y cuidan a nuestros niños. ¿Y por qué no tan seguido a veces disconformidad por parte de los sindicatos o gremios de la educación en cuanto a eso, a sentirse escuchados? Bueno, a ver, acá nosotros tenemos una situación que yo lo he dicho también en este espacio. Nosotros escuchamos y dialogamos con una premisa que es clara. Yo el otro día se los decía, tuvimos una reunión y se los decía. Nosotros aquí llegamos para gobernar asumiendo la responsabilidad que ello conlleva. Por lo tanto, somos responsables del gobierno de la educación, tomamos las decisiones en diálogo, pero no en forma colegiada ni en forma cooperativa, sino que lo hacemos a partir de asumiendo la responsabilidad y charlando con todo y conversando con todos los que tenemos que conversar. No hay cogobernanza. No hay cogobierno, no hay cogestión. Yo lo he dicho muchas veces, ¿sí? Y eso es bien importante porque hay que aclararlo. El tiempo después dirá, ¿no? Claro, y después tendrán derecho, obviamente. Yo les digo, lo que nosotros aquí tenemos que mejorar, y lo hemos hablado, es la comunicación pública. Porque cuando yo vengo a este programa y ustedes me dan la oportunidad de hablar, hay miles que me están escuchando. Y muchas familias que en una situación de pandemia, de tanta complejidad, incertidumbre, toman en cuenta lo que nosotros, que por circunstancia en donde estamos somos referentes, decimos. Entonces a veces uno ve con mucha preocupación situaciones que dicen, por ejemplo, hay 49 jardines que están con tal cosa. Bueno, hacemos hacer el relevamiento por los inspectores, que reitero, los inspectores, yo lo digo siempre, no son cargos que nosotros pusimos, son gente técnica que está en los lugares que yo me voy a ir y ellos van a quedar. Y que además muchos son sindicalizados. Son los que hacen el relevamiento. Entonces no eran 49, eran 19. Bueno, pero qué necesidad de decir una cifra tan elevada de 49 en 65 y son 19 en 74. O, por ejemplo, últimamente que se ha dicho, no se cumplen los protocolos, llaman para que no se cumplan los protocolos. Bueno, yo quiero desmentirlo tajantemente, yo lo dije. ¿Ustedes creen que nosotros, que somos los responsables del gobierno de la educación, vamos a incentivar a que no se cumplan los protocolos? Pero decir eso, además, es no confiar en el profesionalismo de las maestras, de los directores, de los funcionarios, que son los responsables en cada lugar de hacer cumplir los protocolos. Lo mismo dice, faltan insumos, no hay condiciones. Bueno, a ver, díganme, yo les digo, díganme, ¿cuáles? ¿Dónde? Quiero saber. ¿Qué escuela? ¿Qué centro educativo no tiene eso? Y a partir de ahí, nosotros vamos a intervenir para atender, porque tenemos 2.300 centros. Y obviamente, siempre hemos tenido, y vamos a seguir teniendo, en una situación de pandemia, alguna dificultad. Bien. Yo le hago la última y abro el juego. Tal vez no sea el momento ahora, el presente, para contestar esto, pero la pregunta siempre está, ¿no? ¿Cómo vamos a unificar, cómo se va a unificar el criterio para la aprobación o no de los alumnos en un pase de sexto a liceo? Porque las brechas que se han profundizado terriblemente en este último año van a traducirse significativamente en conocimiento. Y lo mismo estoy pensando en quienes estén por pasar a facultad, ¿no? O sea, que han tenido todo este año. Es verdad que los jóvenes ya más adultos es más fácil, se autogestionan, pero sobre todo de primaria a secundaria, ¿no? No es tiempo de estar viendo Sí, sí, nosotros el año pasado, incluso para los que frente a los micrófonos dicen que ha habido improvisación, que no sé... Bueno, la ANEP por primera vez tuvo un plan de inicio de cursos.
Yo repasaba el otro día, miren, el 15 de octubre, luego de mucho trabajo previo, porque eso no se hace de un día para el otro, el 15 de octubre del 2020 la ANEP aprobó su resolución, el CODICEN, estableciendo cómo se cerraba el 2020 y cómo se abría el 2021. Y atendimos, entre otras cosas, esas circunstancias que tú dices. Y nosotros dimos oportunidad, y creo que este año vamos por ese camino, de lo que llamamos criollamente, para entendernos, el repechaje. Sí. Dimos repechaje, porque no podemos seguir cargando sobre las espaldas de los chiquilines y de su familia esta situación de pandemia, porque muchos tuvieron oportunidades, otros tantos no la tuvieron. Claro. Entonces, hicimos varias cosas. Y ni que hablar si hablamos de la educación pública versus la privada. Sí, sí, Ya teniendo yo más herramientas. también quiero decir, ¿no? Esos que muchas veces salen teóricamente defendiendo la educación pública, pero que hablan mal de la educación pública, lo que están haciendo es ponerla ante la opinión pública en una situación que muchas veces la educación pública no está. Yo conozco brillantes ejemplos de la educación pública y que desde la ANEP los vamos a poner en valor. Porque si no, al final el discurso es lo bueno es aquello, lo malo somos nosotros. No, señores, nosotros tenemos cosas muy buenas, tenemos muchas dificultades. Bien. Porque somos los que atendemos a los quintines con mayores problemas. Pero solo para contestarte la pregunta Sí. y no quedar sin contestar. Se hará un repechaje. Se hará otra un vez. repechaje en Bien. 3 etapas. Los que, digamos, trasciendan, pasen, por llamarlo criollamente Sí. para entendernos, luego hasta diciembre con una nueva evaluación y con tutoría y acompañamiento, febrero tutoría y acompañamiento y una nueva posibilidad de promoción. Bien. Preguntas, compañero. Sí, más que preguntas, es un planteo, pero que encierra una pregunta del presidente del CODICEN porque surge de muchos padres y está vinculado al tema del protocolo y concuerdo con usted con el trabajo de equipo porque tengo hijos en edad escolar y allí viene un poco el tema de orden práctico. Las escuelas son edificios bastante antiguos, fríos por naturaleza, porque no vive gente allí en el lugar. Muchos padres, por ejemplo, nos hemos juntado para comprar aparatos de aire acondicionado en la vieja normalidad, digamos, ¿no? Para que tuvieran las clases en invierno acogedoras. Hoy es todo lo contrario. Esos aparatos obviamente no se prenden, hay que tener ventilación cruzada, las ventanas están abiertas y es lo que hay que hacer. El tema es que en este momento, con mucho frío, tenemos a los niños durante 4 horas en un salón, con todo abierto, y hay muchos padres que están planteando, y esto recoge, y ya que veníamos hablando del GACH en el bloque anterior, algo que también en su momento el GACH lo planteó, y es que está clarísimo que el virus está en el aire. Ya dejamos el tema de las superficies y de cómo se mueve. Por lo tanto, la ventilación es fundamental. Hay muchos padres planteando en este momento la posibilidad de adquirir aparatos detectores de CO2 para poder mantener las puertas y ventanas cerradas por un tiempo determinado hasta que precisamente esos detectores informen que hay que abrir todo para ventilar, pero no tener todo permanentemente abierto. ¿Cabe la posibilidad en algún momento de que esto se pueda implementar? Está ocurriendo en otros lugares de tipo comercial. Hay bares que ya tienen detectores de CO2, ahora en invierno porque se trabaja más bien puertas adentro. ¿Qué posibilidades tenemos de que esto se pueda implementar? Bueno, nosotros, dos cuestiones. Sí. En el ámbito privado hubo una experiencia en un centro educativo que incluso intervino el Instituto Pasteur, que nos fueron a ver a fines del año pasado, si no me equivoco. Yo los recibí, me plantearon el tema, hay varios proveedores. Nosotros lo mandamos al Ministerio de Salud Pública, que por lo que tengo entendido están estudiando y están viendo la situación. Creo que ya ha habido un pronunciamiento. Y también estaba en el ámbito privado, que se estaba analizando desde la Oficina de Planeamiento, si no me equivoco. Yo estuve hablando con algunos funcionarios públicos y nosotros participamos con, yo creo que eran 4 o 5 centros públicos que cuando funcionaban en el verano educativo, se hicieron las pruebas correspondientes. Sé que se está en ese tema. Nosotros tenemos 2 escenarios. Un escenario que es la posibilidad de que sea una solución y después la posibilidad de hacerlo, efectivamente. Claro. Porque nosotros tenemos, imagínense que si tenemos 2.300 aulas, tenemos muchísimas aulas públicas. Puede ser una alternativa. También el otro día escuchaba la posibilidad de que los alumnos se ventile, los alumnos ingresen, se mantenga la puerta abierta, salgan a 40 minutos, 45, luego abran y ventilen y luego vuelvan a entrar. Estamos en esa situación. Obviamente en invierno se nos perjudica esta circunstancia. Sobre la mesa está ese tema y puede ser un camino a transitar atendiendo estos 2 escenarios que decía. Está claro. Sí, consultarle básicamente respecto a esa presencialidad que estamos teniendo hoy
porque hablamos de cifras, más de 50.000 niños que se sumaron, y de repente estamos recibiendo mensajes de, por ejemplo, padres de una escuela rural del departamento de Canelones, 3 casos de coronavirus en niños en un 6º año, las clases están suspendidas allí, los niños hay hisopado, hay una realidad que convive con esa presencialidad, entonces uno presume que esos más de 50.000 niños en realidad no están en las aulas. ¿Qué datos tienen ustedes respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en departamentos como Salto, donde el propio intendente pedía que el retorno a la presencialidad quedara en suspenso para evitar estas situaciones, digamos, muy disímiles en centros escolares? No tengo los datos al día de hoy. El día miércoles que tuvimos la sesión de Codicen, habían 6 escuelas afectadas en Salto, cerradas. ¿De un total de? De un total de 57 rurales y 53 urbanas. Que, si no me equivoco, esa es la cifra de Salto. Si no me equivoco, porque tengo tanto número que... Pero más de 100 escuelas. Y bueno, y hay una situación... A ver, nosotros tenemos 2 circunstancias acá. Uno es la gente que se nos enferma dentro de nuestros centros educativos. O que va al centro educativo. La enorme mayoría, pero estamos hablando del 90%, se enferma afuera y va al centro educativo. Entonces ahí puede generar alguna circunstancia en alguno especial. Y luego tenemos lo que tú planteas, que es un problemón. Es decir, el tema de... Por eso yo en algún momento empecé a preguntar hasta públicamente, bueno, ¿qué va a pasar con los docentes que se vacunaron? ¿Tendrán que hacer cuarentena o no? Y bueno, se terminó entendiendo que sí, que hay que hacer cuarentena y estamos, los que tuvimos la enfermedad o los que están vacunados, hay que hacer cuarentena. Lo que nosotros sí en ese caso tenemos es una afectación del funcionamiento. Tenemos, en mayo, yo les digo para que ustedes tengan las cifras, ya son públicas, nosotros tuvimos 5.090 niños, 93 niños con la enfermedad, tuvimos 229 docentes de un total de 22.000, porque estaban todos trabajando, yendo a presencialidad o en sistema de turnos, porque las escuelas estuvieron abiertas, y de algo más de 7.500 funcionarios tuvimos 118. Es decir, tenemos esa realidad de enfermedad y luego lo que tú decís. Hay casos, tenemos, no lo tengo acá registrado, pero tenemos la cantidad de grupos que están en cuarentena y bueno, no es una cuestión que tú digas el 10% está fuera, pero hay una cifra. ¿Y cuándo se cierra la escuela? Porque no necesariamente un maestro que nosotros tiene el año pasado cerrábamos la escuela, ahora no se cierra más. Si hay un niño o alguien que tuvo, se confirma que es positivo, lo que nosotros hacemos es sanitizar, recomendación del Ministerio de Salud Pública, el aula, y bueno, y una vez que eso acontezca puede volver al día siguiente a funcionar el aula. Bien. En algunas escuelas, si hay varios casos, se puede cerrar por 1 o varios días según lo que se resuelva. En eso hay flexibilidad. Hay un protocolo, pero hay flexibilidad para más, para bien, para dar seguridad y garantía. A veces uno se pregunta mirado de afuera si desde la perspectiva del gasto de energía, ¿no?, conviene volver a la presencialidad y lidiar con estas situaciones de la realidad o quedarnos quietos. Sí. Porque en definitiva toda energía desgastada, no sé, como no tenemos muy claro hasta cuándo. ¿No? Vos sabés que esa es una cuestión que me viene. ¿Sabes cuándo se me va? A ver, ¿con qué razonamiento? A ver. Es un razonamiento que yo hago y que a veces nos pasa. Sí, sí, sí. La situación mía puede ser, la de mi hija, por ejemplo, que está, puede ser distinta porque ella tiene su dormitorio, tiene conectividad, tiene computadora, tiene una familia que la acompaña, tiene amigos con los cuales se conecta virtualmente. Hay muchísimos miles que no tienen esa situación. Claro. Y segundo, cuando tú vas y ves lo que hemos visto con la directora general de primaria y otros actores, cuando vemos el regreso, cuando los ves entrar a los niños, cuando los ves el reencuentro con los Ahí se acaba la duda. No encontré un solo docente de todas las escuelas que voy que le preguntara, ¿quería volver? Por supuesto quería estar con mis niños. No encontré un solo niño. Esa es la realidad. Ahí está la respuesta a la duda. No encontré nadie que viniera y me dijera, ¿por qué tuvimos que volver? Nadie. Y 50 muertos por día. No, por supuesto. En otro extremo, y hay una comunidad científica pidiendo reducción de la movilidad. Y ahora estábamos viendo imágenes... Sí, acordate que siempre la comunidad científica pidió o planteó que la educación era lo último que se tocara, ¿no? Sí, sí, salvo casos, está en el documento del 7 de febrero, salvo casos excepcionales. Sí. Creo que más casos excepcionales que estamos en abril y mayo, no hay. Pero esa era una pregunta que yo tengo. Yo estoy a favor de la movilidad, no en contra de la movilidad. Sin mucha base científica, ¿no? Pero
a partir de una postura a favor de la libertad, más que nada. Pero uno ve en las escuelas, obviamente, hay una aglomeración de gente en las puertas de las escuelas. Como los gimnasios no se contagia a nadie, en las ferias no se contagia a nadie, en el deporte no se contagia a nadie, en ningún lado se contagia a nadie, pero los contagios están y las muertes están. Entonces, atrás de esa visión, linda visión, de decir los niños van contentos, atrás de eso está el otro, la contracara de ese espejo, que son los 50 muertos por día y los 4.000 contagiados, ¿no? Entonces, una pregunta era esa, ¿cómo estas decisiones de aumentar la movilidad a partir del regreso a las clases se contrapesan con esa otra cosa que tiene que ver con el tema anterior, ¿no? Porque obviamente hay una evaluación, pero ahí estamos viendo las imágenes atrás suyo en la escuela y hay 200, 300 personas esperando que salgan los chiquilines de las clases. En la escuela no se contagian, pero afuera sí, en el ómnibus, en el transcurso, en el trayecto. Y aprovecho ya porque después me voy a quedar sin tiempo de la otra pregunta, porque habló hoy, no hay cogestión, no hay cogobierno, hablando de los sindicatos, ¿no? A mí, y esto es una sensación, que el CODICEN está en la política del bomberito, apagando incendios con todo esto en forma permanente. ¿Cuánto tiempo se está perdiendo de avanzar en reforma? Porque dicen, no, mientras tanto se van haciendo cosas, pero las cosas se van haciendo a otro ritmo del que se pensaba. ¿Cuánto es el retroceso? Y si un periodo de gobierno, porque les quedan 3 años, les van a quedar 3 años, que al final son 2, porque el último se va en campañas electorales, no le va a quedar mucho margen para mejorar los índices educativos. Es una pregunta que debería preocuparnos como a todos. Totalmente, y hasta quitarnos el sueño, como lo hace, como me pasa, nos pasa a muchos. Lo primero, yo respeto mucho lo de las muertes, yo lo quiero decir claramente, no digo que usted lo haga, asociar a la educación a las muertes lo rechazo terriblemente. Ha habido, lamentablemente, algunos discursos que ponen a la educación en ese escenario. Es decir, hay muertes, van a haber más muertes en función de que vuelve la educación. Yo lo rechazo, creo que es un mensaje que la educación no se merece tener. No dije que usted lo dijera. No, pero creo que el tema es movilidad, no educación. Pero movilidad mucha en general. gente en discurso asocia, bueno, vuelve la educación, va a haber más muertes, será responsable. Bueno, no, a ver, nosotros suspendimos en función del asesoramiento y de la realidad que venía, había ingresado la P1 como nueva cepa, ¿no? Y en definitiva se pensaba que había una afectación mayor a los niños, que podía haber alguna circunstancia de mucha complejidad, y además estaba el TC4, como decía el GACH, la mayor transmisión, circulación en ese momento. Entonces había mucha incertidumbre y se nos asesoró, y nosotros lo entendimos, a colaborar con la movilidad suspendiendo. La movilidad de la educación no existió durante abril y mayo. ¿Y la situación cuál fue? Peor. Bueno, entonces la educación comenzó a plantear la posibilidad de volver con mucha precaución, porque ¿cuál es la realidad de la educación? Se cumplen estrictamente los protocolos y por eso nosotros no tenemos en nuestros centros educativos, a pesar de que hay mucha gente, o como decís tú, y es cierto, en la puerta, hoy visité la escuela 309 de Santa Catalina, que me escribieron que tenían una madre y me fui hasta allá a ver la realidad. Si ustedes los vieran en las puertas los padres parados, todos distanciados, lo vi hoy. Entonces, es cierto, hay aglomeración, pero a pesar de eso, se cumplen los protocolos y no tenemos evolución de la enfermedad en la interna. Y respecto de lo otro, es cierto, nosotros tenemos una cuestión que nos afecta, sí tenemos plazos establecidos en nuestro plan de desarrollo para la transformación de la educación, que lo presentamos el 31 de agosto en el Parlamento del año pasado y los vamos a cumplir. Estamos trabajando fuertemente para cumplirlo, ya en el 2022 esperemos tener acciones en ese sentido. Quizás sí, si usted me dice, quizás no vamos a tener en la magnitud que esperábamos. Es decir, en vez de hacer en 100, vamos a hacer en 50 o en 60. Porque, a ver, una pandemia no es una situación fácil, es muy difícil. Entonces, obviamente tenemos una afectación y hay que reconocerla. Porque lo peor que puede pasar es que uno no reconozca que tiene problemas y no actúa en consecuencia. Bien. Pablo. Somos complicados los uruguayos, ¿no? Porque cuando es una cosa está bien y después no está mal, es tremendo. Lo que hablábamos hoy del tema de algunos dirigentes sindicales, porque yo no pongo en la bolsa a todos, y tampoco a los maestros. Una cosa son los maestros, otra cosa son algunos dirigentes sindicales que nada le viene bien. Porque cuando
Se suspenden las clases, se desgarraban las vestiduras diciendo la presencialidad es fundamental, decían, porque se están destrozando a nuestros niños más chicos y la brecha que se está formando es tremenda y demás. Vuelven las clases, de ninguna forma. Nos está arrasando la pandemia y vuelven las clases presenciales, es increíble. Y lo que tú decías, no se violan los protocolos, no hay alcohol en tal lado, no hay un auxiliar de servicio en tal otro. El problema acá que yo veo con el ataque sistemático a la vuelta de la presencialidad, y si se tiene que suspender también va a haber un ataque sistemático, es un tema ideológico de algunos dirigentes sindicales que han estado en contra de este gobierno en la educación, porque no gobiernan más. Esa es la única explicación que tenemos hasta el día de hoy. Porque no hay un solo informe del GACH o de cualquier otra organización que indique que las escuelas, que los centros educativos son foco de pandemia. No hay uno solo. El que me lo traiga, fantástico. Pero hasta el momento no hay uno solo. Entonces hay que sacarse un poco esa capa política que tiene algunos dirigentes sindicales de la educación y dar un poquito para adelante. Porque no se puede salir a mentir todo el tiempo. Bien, puedo preguntarle, ya que lo tenemos aquí, Silva, por el tema de secundaria y la vacunación, ¿en qué medida va digamos... Atado una cosa a la otra. Claro, atado, se relaciona la celeridad de vacunación o no con los reintegros a la presencialidad? Yo ya lo dije acá, miren, nosotros festejamos esta decisión, la compartimos, colaboramos en lo que está a nuestro alcance, porque es una gran decisión para el país. No tengo duda, lo fue cuando de 149 países, solo 17 en el mundo priorizaron la vacunación de los docentes. En la primera, los primeros, junto con los de la salud, los de la educación, fue el Uruguay. El 1 de marzo empezaron las clases, ¿se acuerdan? El 1 de marzo empezó la vacunación de los docentes. Y ahora nosotros ya empezamos con la vacunación de los chiquilines, que va a ser de fuertísimo impacto, porque son los chiquilines, nuestros alumnos de la educación secundaria y de la UTU, los que generan procesos que quizás se enferman menos, pero transmiten y generan situaciones complejas a atender, y no tengo duda que va a impactar en el regreso. Nosotros tenemos esperanza, ojalá con no sé cómo decir, este espacio que ¿No generamos... se evaluó regresar y aprovechar las áreas educativas para ahí darle... Nosotros esperamos este espacio que generamos con las 2 semanas de julio y tenemos cifrada esperanza después de julio de comenzar por lo menos con los primeros y los segundos del liceo y de UTU, porque tuvieron sextos el último año de primaria fue muy complicado, claro, y los segundos tuvieron un primero de liceo, que ustedes saben que es el problemón, uno de los tantos problemas que tenemos en el Uruguay, el pasaje del 6º año de escuela al primero de liceo de UTU. Sí. Que ahí tenemos un muro, ¿no? Saltamos de menos de 2% de repetición a más de 30%. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos esperando. Ojalá después del 12 de julio decir, bueno, señores, volvemos paulatinamente en los niveles de educación media. Bien. ¿Hay cifras de desafiliaciones, digamos, o abandonos en lo que fue el año pasado, el correr de este? Nosotros tenemos, si miramos las plataformas del Plan Ceibal, tenemos entre el 80 y el 90% más o menos, a veces un poquito más, de estudiantes conectados solo en la plataforma del Ceibal, por lo menos 1 o 2 veces. Y eso nos lleva a que, bueno, que existe un vínculo y se ha mantenido el vínculo, además de otras estrategias. Cuando uno visita, por ejemplo, determinadas escuelas, no voy a identificar, uno dice, bueno, acá en realidad, bueno, mira, la plataforma CREA se nos ha dificultado y el vínculo es a través del grupo de WhatsApp con los padres. Y bueno, y eso también es una manera de mantener y de estar. Y nosotros el año pasado tuvimos una desvinculación similar a la que existió en el 2019 y mejoramos resultados en varios niveles de secundaria y de UTU en lo que es a promoción en los distintos grados. 1 o 2 veces conectados, ¿en cuánto tiempo? En el mes considerado. Es decir, que por lo menos algún ejercicio, alguna actividad hicieron. Silva, ¿qué pasa si algún padre decide no enviar a sus hijos en este momento a la escuela? ¿Qué pasa con las faltas? Bueno, nosotros en eso hemos sido rígidos, pero flexibles a la vez. Nosotros hemos dicho que la obligatoriedad está y por lo tanto los estudiantes tienen que ir a los centros educativos. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la virtualidad? Y bastante palo nos ligamos,
porque dijimos que nos acusaban de que íbamos a dejar afuera el que no se podía conectar. Era la obligatoriedad de mantener el vínculo a través del mecanismo que fuera posible por cada familia. Y hoy decimos lo mismo. Hoy, yo otro día visité una escuela. No, sabe que hay 2 hermanitos que no están viniendo porque tienen una situación compleja, X. Digo, bueno, pero mantienen, sí, yo les mando toda la tarea, dice la maestra, ellos me responden, estamos en contacto, hablamos por WhatsApp, hacemos videollamadas. Ahí está la flexibilidad. Ahí está la flexibilidad, dentro de la rigidez de que la obligatoriedad está. Una cosa que no es tan de coyuntura, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes también, que hay cosas de la programación del quinquenio que no se van a poder cumplir en su totalidad por todo este retraso, por toda esta dificultad. Hay otra amenaza grande que tiene, que es la recolección de firmas para la ley de urgente consideración. Allí hay una enorme, los 135 artículos que se promueven, hay unos cuantos que tienen que ver con la educación. En el caso de que prosperara la recolección de firmas, el plebiscito y la derogación de esos artículos, ¿cuánto lastimaría las políticas que piensa llevar adelante? ¿Cuánto las demoraría? ¿Cuánto las atrasaría? ¿Cuánto las aplazaría? ¿Cuál sería el daño que para ustedes, que impulsaron esa ley, tendría una derogación de la misma? A ver, yo en el poco tiempo que uno tiene acá, yo te diría que hay una cuestión que nos afectaría tremendamente y que para nosotros sería un gran retroceso, que sería la posibilidad de que los maestros y los profesores tengamos título universitario. Porque allí se está planteando dejar sin efecto un mecanismo en el cual nosotros desde la ANEP creemos, y creemos mucho, que es en trabajo coordinado con el Ministerio de Educación y Cultura, generar un proceso de reconocimiento universitario para que después de tantísimo tiempo las maestras y los profesores del Uruguay puedan tener título universitario, de nivel universitario. Generar una institucionalidad desde el Consejo de Formación en Educación a través de un mecanismo de reconocimiento con el MEC, manteniendo y preservando la autonomía de la ANEP, porque el único organismo público que va a poder habilitar a que los docentes trabajen en institución y tengan títulos habilitantes para trabajar en escuelas, liceos, UTU, va a seguir siendo la ANEP. Pero va a pedir títulos no solo terciarios, sino universitarios. Eso se vería fuertemente afectado. Nosotros estamos trabajando muchísimo para concretar eso en coordinación con el Ministerio de Educación y sería un golpe grande. Robert Silva, muchísimas gracias de verdad, presidente del CONICEN, por habernos acompañado en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre una oportunidad. Y el lunes están volviendo 62.000 niños de cuarto, quinto y sexto en todas las escuelas del interior, menos de Canelones y obviamente Montevideo, que vuelven el otro lunes 21. Muy bien. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.